Les saluda Kelly Aguilar, les damos la bienvenida a nuestra revista informativa Aquí Centroamérica, un espacio que promueve una nueva cultura de información y comunicación orientada a la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos. Durante esta media hora de información le hablaremos sobre la migración en Centroamérica, un asunto de vida o muerte cuando una familia o personas salen de su país para buscar una mejor situación económica. Sobre este tema le contamos que en Honduras los fluidos migratorios durante los últimos años presentan una tendencia creciente y la juventud es la principal población emigrante. El desarrollo de estas y otras informaciones sobre el acontecer centroamericano en nuestro segmento informativo. En Honduras, los flujos migratorios durante los últimos años presentan una tendencia creciente, donde la juventud sigue siendo la principal población emigrante, esto según datos estadísticos que maneja la Comisión Social Menonita, que indica que de 500 a 1,000 hondureños salen a diario con rumbo al norte del continente. La mayoría son jóvenes entre 15 a 25, 35 años. Es la gran cantidad de población que está saliendo. Eso es más del 70%, está entre 15 y 35 años la población que sale del país. La imposición de políticas más duras en el ámbito migratorio, lejos de frenar la migración, lo que ha logrado es incrementar dichos niveles, pues la gente que toma la decisión de salir de su país lo hace como una ruta de escape, convirtiéndose en una necesidad o única alternativa para luchar por una mejor oportunidad para sobrevivir. Lo que vemos es que, y lo hemos visto a lo largo de la historia y en otras regiones, poner políticas más duras migratorias no va a detener la migración, solamente la va a hacer más difícil, más riesgosa y los costos humanos van a ser mayores. Los principales países de destino de los emigrantes hondureños son Estados Unidos, donde van el 82,97%, seguido de lejos por España con el 5,79% y México con el 2,14%, teniendo como factores principales la falta de oportunidades laborales y el subempleo, así como los altos niveles de inseguridad ciudadana, violencia y la necesidad de una reunificación familiar. Para Aquí Centroamérica les informó Kelly Aguilar. El Salvador continúa siendo mal evaluado en materia ambiental por organizaciones sociales y comunidades del país, quienes viven a diario los impactos de la crisis hídrica y el cambio climático, así como la falta de respuestas por parte de las instituciones. La contaminación de ríos, la deforestación y otras problemáticas generadas por las grandes transnacionales e industrias del país están afectando de manera directa a los más pobres. Así lo dice don Pedro Rodríguez, quien relata cómo algunos proyectos hidroeléctricos en el río Sensunapán, al occidente de El Salvador, está afectando la calidad de vida de la población. Ellos ponen un cerco y entonces ya no podemos ir a traer agua, ya no podemos ir a traer alimento para nosotros. Botan indiscriminadamente los árboles y eso afecta los mantos acuíferos y al mismo tiempo pues el calentamiento global está cada vez afectando nuestra población y ese río está súper explotado. Nosotros ya de la comunidad somos 60,000 habitantes indígenas de Nahuizalco, ya no podemos ir a ir a bañarnos porque en muchas áreas de las que ya están impuestas la represa nos han quitado el río porque desvían, lo secuestran al río y eso nos afecta a nosotros. Uno de los cuestionamientos que hace Salvador Recinos, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, es el enfoque de las instituciones del Estado que trabajan a favor de las grandes empresas a partir de la agilización de permisos ambientales, beneficios fiscales y otros incentivos, sin estudiar los impactos en los bienes naturales y las comunidades. Que se abstengan, que se pongan la mano en la conciencia y que recapaciten, es más estratégico que en este país conservemos nuestros bienes naturales a que estemos concesionando permisos que van a seguir deteriorando
las condiciones ambientales y de todos los bienes naturales que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Tienen que recapacitar, o si no, pues el pueblo organizado y movilizado les hará recapacitar a ellos como políticos que han logrado llegar a controlar el poder ejecutivo. La clave, afirman las organizaciones, se encuentra en el cumplimiento de leyes que protegen a la naturaleza y la aprobación de otras normativas como la Ley General de Agua desde un enfoque de derechos humanos, la cual serviría para aportar al mejoramiento de la crisis hídrica siempre y cuando esta ley esté en función de las grandes mayorías y no de los grupos de poder económico. Desde El Salvador para Aquí Centroamérica, informó Crisia Girón. Él es Nelvin Sánchez Arauz, un hondureño originario de Ciguatepeque en Honduras. A la edad de 23 años decidió emprender el viaje indocumentado en busca del sueño americano. Su experiencia en el intento no fue la mejor. Regresó a Honduras sin una de sus dos piernas producto de un accidente en tierras mexicanas. Cuando salí de Honduras, hace 10 años que me pasó, creo que de 23 años me pasó el accidente. Tengo 33 años, con la intención de llegar a Estados Unidos para salir adelante, para tener mi dinero y poder ayudar a mi familia. Me pasó el fracaso allí en México, en Celaya, Guanajuato. De allí ya no pude llegar. Mi intención siempre era para llegar, para trabajar, hacer algo y sacar adelante a mi familia, no sé, poder vivir una vida más cómoda para mí, para mi familia, pero no, los sueños se truncaron. Este joven fue uno de los cientos de hondureños que dejaron el país el 15 de enero del 2020 en la primera gran caravana de migrantes que salió de Honduras producto de las acciones desfavorables que el actual gobierno mantiene para con sus ciudadanos. Él afirma que prefiere asumir el riesgo de morir en otra nación que quedarse en su patria. Es riesgoso y todo, y tiene problemas y todo, pero aquí para hacer algo es bien difícil. Es bien difícil porque aquí trabaja su día y su día se lo come en el mismo día, entonces nunca hace nada. Trabaja todos los días y va a trabajar hasta los 60, 80 años si es que encuentra trabajo. Entonces, ¿qué gracia tiene estar siempre en lo mismo? La cosa es hacer algo para su vejez, para salir adelante. Nelvin afirma que durante los 10 años que ha permanecido en su país, no ha podido obtener un trabajo estable que le permita sostener a su familia, pues la situación de discriminación por su condición especial hace creer para alguna gente que él no puede cumplir las labores de manera normal, ya que en Honduras se hace poco o nada para ayudar a personas con retos especiales. Tengo 10 años de vivir aquí en Honduras y no se me ha sido fácil salir adelante por mi condición, por mi discapacidad. La gente le mira a uno la discapacidad, pero no sabe de qué puede hacer o que si trabaja. Y yo tengo mi discapacidad, pero sí trabajo, sí puedo hacer algo, sí puedo todavía trabajar. Sé albañilería, he hecho apartamentos, he hecho casas, hice un poco de electricidad también. La caravana de migrantes que huyeron de Honduras se encuentra en suelo mexicano, donde las autoridades de aquella nación no les han permitido el paso y con tratos inhumanos y agresivos les detienen para deportarlos a sus países de origen. Nelvin espera poder llegar a los Estados Unidos para cumplir con sus sueños y los de su familia. Ahorita de nuevo que sale esta caravana, pues trato de ir de nuevo para ver si encuentro una persona, alguien que me dé un trabajo, que me ayude, una organización que me ayude para salir adelante y poder hacer algo para mí, para mi vejez o para lo que me toque. Pues, porque si ahorita que puedo menearme algo, ya cuando esté viejo no voy a poder hacer nada. Para Aquí Centroamérica informó Kelly Aguilar. Esta edición es dedicada al tema de la migración
Y es que en Honduras, 11 informes de organismos internacionales reflejan la realidad del país, que obliga a la ciudadanía a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Nuestros colaboradores de Radio Progreso nos han preparado un material sobre el tema. ¿Por qué migran los hondureños y hondureñas? 11 informes de organismos internacionales que revelan la realidad hondureña que obliga a la población a migrar. 1. Parte de la violencia generalizada que existe en el país proviene de la Policía Nacional, Policía Militar y el Ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015. 2. En Honduras no hay espacio para que las personas puedan expresar libremente sus opiniones y cuando lo hacen se enfrentan a toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Amnistía Internacional, 2017. 3. Honduras es el país per cápita más peligroso en el mundo para las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Desde 2010 han sido asesinadas más de 120 defensoras. Global Witness, 2017. 4. En el año 2017, Honduras ocupó la posición 143 en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado de 2019, y un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron que huir del país. Reporteros Sin Fronteras, 2017. 5. Honduras se considera un régimen híbrido, ya que las elecciones tienen irregularidades sustanciales que evitan que sean libres y justas, la corrupción es generalizada, el Estado de Derecho es débil y el Poder Judicial no es independiente. Ocupa una posición peor que en años anteriores y se encuentra en un escalón de ser un régimen completamente autoritario. Índice de Democracia de The Economist, 2017. 6. Honduras es uno de los países más débiles en términos de institucionalidad y de respeto a la legalidad. En América Latina, ocupa la posición 28 de 30, lo cual implica que obtuvo peores resultados debido a la inseguridad jurídica, corrupción, irrespeto a los derechos humanos, poca transparencia y criminalidad. World Justice Project, 2017. 7. En Honduras hay retrocesos, ya que en referencia al ranking entre 2015-2017, el país cae 24 puntos y con respecto al 2016, la caída es de 12 escaños. Pasó del lugar 123 al 135. Transparencia Internacional 2017. 8. Honduras es un país en estado de advertencia de convertirse en un estado fallido, debido a la erosión de legitimidad, altos niveles de corrupción y criminalidad, incapacidad de proveer servicios básicos. Fund for Peace 2018. 9. Los defensores y defensoras no pueden trabajar en un entorno seguro y se encuentran en peligro debido a ataques y amenazas, criminalización, campañas de difamación y falta de acceso a la justicia. Relatoría de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos 2018. 10. La situación de derechos humanos es grave y se empeorará a menos que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas y se realicen reformas estructurales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2018. 11. El gobierno privilegia la represión frente al diálogo. Toda protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2018. Es momento de una pausa. Cuando regresemos, les comentaremos los peligros a los que se exponen las personas que emigran en busca de una mejor condición de vida. Ya volvemos. A veces del barrio Jorge de Mitro dicen ese chaval es vago y tal vez uno no es vago. Nos cierran mucho las puertas, los empleos. Me gustaría que cambiara la delincuencia, que no entrara nada de droga. Más empleo, más educación, más vista al deporte.
se me acaba de graduar y yo la voy a mandar junto con Juan Orlando a que estudie fuera. Pero no la voy a mandar con un coyote, eso no lo haría nunca. Ella va de manera regular. We will build a great wall along the southern border and quickly removing the most dangerous criminal illegal immigrants in America. Aquí lo más doloroso es dejar su familia, uno, ¿verdad? Sus hermanos, sus padres. Entonces es una decisión bastante difícil tomarla, ¿verdad? Nos vamos sabiendo que si regresamos también volvemos a correr el mismo riesgo en que estamos en estos momentos. En parte agradecido, bueno, bastante agradecido con Dios porque a pesar de que vengo de regreso, pero vengo tal y como me fui, ¿verdad? Con salud completa de mi cuerpo y pues eso es bastante por qué agradecerle a Dios. La migración cada vez es más forzada y menos voluntaria. Yo creo que eso es el denominador común de la mayoría de la gente que se va. Por sus hijas y hijos que no han encontrado, no saben dónde están. Llegan también las mamás, papás, familiares de los que mueren en el camino. Se ha entendido como algo normal la violencia. O sea, se ha incorporado al día a día de la población. Eso hace difícil que las personas identifiquen cuál es la causa que está generando su salida. ¿Cómo es posible que en nuestro país, en vez de fortalecer estas luchas desde el Estado, es el Estado el que se convierte en hostigador, que persigue y que asesina? Gracias por seguir informándose con nosotros en nuestra revista informativa. Le invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Nativa Media. Secuestros, extorsiones, violaciones y hasta la muerte son algunos de los peligros a los que se someten las personas que deciden migrar hacia otros países en busca de una mejor condición económica. Crisia Girón, nuestra corresponsal de El Salvador, nos explica las principales razones que llevan a las familias a tomar esta decisión. No, por supuesto que migrar es un derecho humano. Permanecer en mi país es un derecho. Y también movilizarme dentro de mi país es un derecho. Movilizarme fuera de mi país al destino que yo considere es mi derecho. El punto es que aquí en realidad estamos hablando no del ejercicio de un derecho, sino que estamos hablando de una puerta de escape ante una inacción estatal, ante la negligencia estatal. El ser humano en constante movimiento. Este es el principio que abrazan organismos internacionales para catalogar la migración como un derecho de las personas. Por ello, es preocupante cómo los grandes desplazamientos afectan a la sociedad y en concreto a los estados, quienes deben adoptar un compromiso para la atención de estas personas. Pero, ¿son las y los migrantes ilegales por ejercer su derecho? Para la directora del Instituto de Estudios de la Mujer, C-Mujer, este calificativo ha llevado a la criminalización de estas personas, por lo que considera debe haber un cambio de connotación cultural y política. Pero en realidad se encuentran migrando muchas veces forzadamente
y en condiciones de irregularidad, en situación irregular. Entonces podrán no tener todos sus documentos en orden o podrán estar pasando por puntos ciegos, por ejemplo, pero su calidad no es la calidad de delincuentes, no es la calidad de personas que en sí están violando ellas la ley y que entonces debe de caérseles el peso de la ley hacia su comportamiento. No, hay personas que las están usando y son las personas las que, llamados coyotes, estructuras de traficantes, por ejemplo. Datos del Programa de Atención a Migrantes del Sínodo Luterano Salvadoreño señalan que las principales razones para migrar son la falta de empleo, buscar mejores oportunidades para la vida, la violencia e inseguridad, extorsiones, reunificación familiar, entre otros. Estas causas, según la experiencia de la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, impactan en su mayoría a las y los jóvenes. Y nosotros en el trabajo que se ha estado realizando hemos detectado en algunos sitios hasta una ausencia en los escolares en ciertos centros porque buscan esta forma de migrar, ¿verdad? Ya sea por sus familiares o la necesidad de una situación violenta, como hemos hablado, y se exponen a todos estos riesgos, ¿verdad? A veces sin conocer exactamente lo que implica, ¿verdad? Los peligros del trayecto, que van desde las extorsiones hasta la desaparición y el asesinato, es uno de los puntos a profundizar en el trabajo con los jóvenes, afirma Díaz. Estamos, hoy hemos recogido casos de lo que son secuestros, ¿verdad? O extorsiones, como decía, de personas por parte de estos grupos, de grupos que se aprovechan, ¿verdad? Los llamados coyotes o grupos que han cometido hasta hechos delictivos como homicidios y violaciones. Entonces todo eso se lo señalamos, como decía, o se lo presentamos a los jóvenes de lo que puede pasar, ¿verdad? De todo lo que está generando, y aún con las llamadas caravanas, últimas caravanas que se dieron, ¿verdad? Que a pesar de haber salido grupos organizados, ¿verdad? Con algunos intereses, han habido problemas, ¿verdad? De niños que han sido, se han perdido, personas que han sufrido algún tipo de problema físico, ¿verdad? De ataques, robos, como señalaba. El trasfondo de las causas de la migración, afirma Ima Girola, es una situación de inseguridad humana desde todos los frentes, pobreza, violencia, salud, entre otros, lo cual se expresa en la expulsión de cientos de salvadoreñas y salvadoreños. Por ello, afirma, se deben reconocer las razones estructurales que devienen en este tipo de decisiones. Por lo general, lo que queda registrado en los informes es como la primera respuesta. ¿Por qué se va? Por una mejor condición de vida. ¿Por qué se va? Porque allá tengo a mi familia. Y entonces luego queda clasificado como una razón económica la primera y la segunda como una razón de reunificación familiar. Cuando en realidad muchísimas veces esta situación, cuando dice mejores condiciones de vida, han implicado que hay una situación de inseguridad, de amenazas, de acoso, de extorsión, y no solo de extorsión a nivel económico, sino que aquello que también estamos llamando extorsión sexual en el caso de mujeres de diferentes edades, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, que enfrentan no solo por parte de las estructuras delincuenciales organizadas que podemos denominar maras, pandillas, pero que también ahí pueden haber redes de tratantes, de explotadores sexuales, de narcotraficantes, a lo mejor en un tema de más baja categoría de narcomenudeo, por ejemplo, dentro de los territorios, sino que también incluso las mismas estructuras oficiales de seguridad pública, como lo es la Policía Nacional Civil, a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que se hizo permanente totalmente, y esto es inconstitucional,
que también están vulnerando derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Se estima que El Salvador tiene 1.450.000 migrantes alrededor del mundo, casi el 23% de la población total de este país. De estos, el 89% vive en Estados Unidos, un 3.4% en Canadá y el 7.6% en el resto del mundo. Por otra parte, durante el 2018 y 2019 aumentaron las llegadas de inmigrantes y solicitudes de asilo a Estados Unidos provenientes de centroamericanos, algo que puso a prueba la capacidad del sistema migratorio del país del norte. Pese a las advertencias de las autoridades norteamericanas, al día de hoy miles de centroamericanos continúan saliendo de sus países ante la falta de garantías por parte de los estados de una vida digna. Desde El Salvador para Aquí Centroamérica, informó Crisia Girón. Haremos una nueva pausa. Cuando regresemos, les comentaremos la historia de una migrante hondureña quien perdió a sus 2 hijas en el trayecto hacia el famoso sueño americano. Ya regresamos. Segunda base. Yes to sport. Yes to sport. No to violence. No to drugs. It's time to change. It's a time for a change. Campaña Cambia Ahora. Solo hazlo. Impacto del desplazamiento forzado en Honduras. La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recogió en lo que va del 2019 701 denuncias que involucran desplazamiento o riesgo de desplazamiento. Las quejas fueron interpuestas por 1.985 personas, 57.3 hombres y 42.7 mujeres. La amenaza es la principal causa que conduce al desplazamiento, seguido del asesinato de un familiar o conocido. Le siguen las extorsiones y el reclutamiento de niños y niñas. Entre las víctimas destacan comerciantes, amas de casa y trabajadores. 6 de cada 10 personas que interpusieron la denuncia dijeron que su vida corre riesgo, pero aún no se desplazan. El 37.7% abandonó su lugar de origen, dejando sus bienes, casas, negocios y terrenos. Los departamentos donde provienen el mayor número de quejas son Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Atlántida. El informe preliminar revela la gravedad del desplazamiento forzado en Honduras. El Estado tiene la obligación de atender las causas que provocan el desplazamiento interno y de proteger a las personas desplazadas. Agradecemos su sintonía. Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Nativa Media. En este espacio usted encontrará producciones audiovisuales realizadas por comunicadores y organizaciones que aportan al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. A continuación les presentamos un reportaje especial sobre la historia de Heidi Guillén, una migrante hondureña retornada, quien en busca del sueño americano perdió lo más valioso de su vida, sus 2 hijas. Veamos a continuación su relato. Cargando a sus hijas de 2 y 9 años, Heidi Guillén salió en el año 2014 de Chotepe, sector Chamelecón, ubicado en el municipio de San Pedro Sula, Honduras, con el anhelo de buscar un mejor futuro para ella y sus pequeñas, en vista que en la actualidad su país se encuentra sumergido en una crisis por falta de empleo, altos niveles de inseguridad, entre otros factores. En 2014, el 22 de mayo, llegué a Estados Unidos. Mi travesía fue fácil, solo iba en bus, pero lo malo fue cuando estuve en Estados Unidos, 6 meses de estar en Estados Unidos. Y mi hija sufrió no sé cómo se golpeó y ella murió. ¿Qué edad tenía? Tenía 2 años, 3 meses. ¿Y la otra? La otra en ese entonces tenía 9 años ya. Tras pasar 2 años en la cárcel, acusada por la muerte de su propia hija y tras una exhaustiva investigación, logró recuperar su libertad. Sin embargo, su pesadilla continuó, según nos sigue relatando. Sí, estuve presa 2 años.
En ese tiempo a mi hija mayor le dieron papeles en Estados Unidos. Al momento de yo quedar libre del caso de muerte de mi otra niña, entonces me dijeron que la niña no la podían deportar conmigo, porque el país cuidaba, no sé, a los niños de una forma diferente. En ese tiempo pues yo firmé para que otras personas adoptaran a mi hija. Renunció prácticamente a... La abogada que me defendía dijo que era la mejor opción que yo tenía. Dijeron que íbamos a firmar un acuerdo donde yo siempre iba a tener derecho a comunicación con la niña, a saber de ella, de su salud, de sus estudios, pero nada de eso me cumplieron. Sus lágrimas no pudieron contenerse más tras expresar que nunca se imaginó lo que el tan anhelado viaje hacia el país del norte le depararía para su futuro, pues perdió lo más valioso de su vida. En el 2016, gracias a que firmé la renuncia de los derechos de mi hija, me dijeron que podía verla. Me la mostraron como por 15 minutos, ahí en la corte donde estaba. Pero desde entonces no la he vuelto a ver. En fotos sí, porque en el acuerdo decía que había una cuenta de Facebook donde que al salir yo de la cárcel podía mandar solicitud y me iban a aceptar. Y esa es mi historia. Viajé a Estados Unidos y perdí a mis dos hijas. Durante muchos años lo más común era que el viaje a Estados Unidos lo emprendieran solamente hombres por el peligro que implica el recorrido vía terrestre cruzando Guatemala y México. Pero con el tiempo, las mujeres también comenzaron a correr el riesgo de viajar solas o con sus hijos con la misma idea de conseguir un trabajo para poder ayudar a sus familias. Con los migrantes se ha multiplicado el número de coyotes o traficantes de personas, quienes han elevado sus cobros por llevarlos hacia el país del norte en una operación que puede durar de 15 a 30 días o más, dependiendo los obstáculos que surjan en el camino. Para Aquí Centroamérica les informó Kelly Aguilar. Concluimos de esta manera nuestra revista informativa Aquí Centroamérica. Antes de despedirnos, les invitamos a visitar nuestra plataforma Nativa Media en la dirección www.nativamedia.net. En este espacio, usted encontrará producciones audiovisuales con las realidades e historias que nos unen a las y los centroamericanos. Hasta la próxima.